Hola muchachos, ¿qué tal? En este video les voy a explicar lo que es la práctica compartir una base de datos de Access en Redlan. Esta práctica pertenece a sus módulos de instalar una Redlan y primeramente les voy a explicar qué es una base de datos para pasar a la práctica. Me dice lo siguiente: una base de datos de Access es un producto de Microsoft muy popular y es un software de gestión de base de datos de nivel de entrada. La base de datos de Microsoft Access no solo es económica, sino también una poderosa base de datos para proyectos a pequeña escala. Y las características principales de esta es que los usuarios pueden crear tablas, consultas, formularios e informes y conectarlos con macros. Bueno, una base de datos es una herramienta donde se almacena la información, ya sea de clientes, de usuarios, productos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en las redes sociales, lo que es Facebook, Twitter, todas esas aplicaciones utilizan una base de datos para guardar lo que es la información de los usuarios. Por ejemplo, lo que es usuario y contraseña de Facebook está guardada en una base de datos que maneja Facebook y las diferentes aplicaciones. Y esta práctica, la idea es de que se comparta una base de datos, haciendo énfasis en que es una empresa y esa empresa se dedica a crear aplicaciones y es un equipo de trabajo en el cual es necesario compartir la base de datos para que los demás miembros del equipo trabajen en ella misma sin necesidad de estarlo pasando por memoria o por correo, no sé, de manera de que se trabaje la mayoría de los miembros del equipo y puedan trabajar a través de la red LAN o a través de internet, ¿sí? Y bueno, esa es la idea de esta práctica. Vamos a pasarla a los pasos para realizarla. Lo primero que debemos hacer es el Office, pasarlo a lo que es una imagen ISO, como lo venimos haciendo en prácticas anteriores. Acuérdense que es con el programa Ultra ISO, ya por ahí lo tienen instalado. Y simplemente nomás hay que arrastrar y colocarlo ahí en la parte derecha del software. Me imagino que la mayoría tiene lo que es el Office 2013 o cualquier versión. Si no es así en su caso, yo les paso un enlace para que descarguen lo que es el Office y puedan trabajar o hacer la ISO. Entonces, para yo ahorrarme todo este proceso, como les comento, ya nomás es de jalar lo que es el Office, es la ISO. En este caso yo la tengo aquí creada, lo que es la imagen ISO del Office. Y aquí en la máquina virtual, acuérdense que hay que montarla. Aquí donde dice SATA 1, como lo venimos haciendo en prácticas anteriores, de manera de que se pueda utilizar lo que es en el Windows 7. Aquí está la imagen. Acuérdense que hay que copiarla en lo que es documentos para que trabajen desde ahí y hay que instalarlo. También yo ya lo tengo instalado para ahorrar tiempo en el video, pero recuerden que la instalación es sencilla, nada más es de darle siguiente, siguiente e instalar, como cualquier instalación de Windows, ¿sí? Entonces eso es lo que van a hacer la ISO, pasarla al Windows 7 e instalar lo que es el Office. Muy bien. Ahora los pasos para compartir la base de datos son los siguientes. Son 5 pasos sencillos y dice pasos para compartir una base de datos en Access 2013 en Windows 10. La idea de esta práctica es que vamos a seguir trabajando con una red LAN entre Windows 7 virtual y Windows 10 físico, y la base de datos principal, por decirlo así, se va a compartir desde Windows 10 a los otros equipos que están conectados a la red. Entonces este procedimiento que ven aquí en pantalla lo voy a hacer en el Windows 10. Entonces vamos a lo que es el menú y vamos a ver lo que es Access. Como les digo, yo tengo la versión 2013, ustedes pueden trabajar con la versión que tengan en su equipo. Una vez que abramos el Access, vamos a darle clic donde dice base de datos de escritorio en blanco. Damos clic aquí y aquí nos pide que pongamos un nombre. En este caso le voy a poner aplicación y se va a guardar en la carpeta documentos. Vamos a dejar ahí, vamos a dar clic en crear. Me dice que ya existe un archivo que se llama aplicación, que si deseo reemplazarlo voy a poner que sí. Y esta sería la interfaz de lo que es Access. No sé si
si ya la hayan utilizado. En la parte de aquí izquierda son las tablas que se van a ir generando. Acuérdense que las tablas son donde se guarda la información de manera organizada. Por ejemplo, una tabla para únicamente los usuarios, otra tabla para únicamente productos, otra tabla para únicamente, no sé, ventas o algo así, de manera que todo sea organizado y no sea toda la información en una tabla. Entonces al principio, cuando se crea la base de datos, nos genera una tabla que es tabla 1. Podemos crear más tablas aquí en la opción crear, que está aquí, y donde dice tabla, y se van a ir generando las tablas que nosotros vayamos creando. Por ejemplo, para cambiar el nombre que no diga tabla 1, la seleccionamos, clic derecho, y donde dice cambiar nombre. Ok, a ver, vamos a cerrar la parte de acá. Se me cerró. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para poder cambiar el nombre, vamos a la opción ver, y aquí donde dice el nombre de la tabla, vamos a ponerle, por ejemplo, usuarios. Vamos a aceptar, y aquí pues ya vamos a ir poniendo los campos. No me voy a adentrar mucho en este tipo de situaciones, ya que nada más lo que queremos es compartirla. Ya en una clase posterior, si nos alcanza el tiempo, les explico esta parte. Voy a cerrar esto y voy a crear la otra tabla que se llame productos, por ejemplo. Y por último, una última tabla, que se llame promociones, por ejemplo, es decir. Y entonces en esta base de datos tenemos lo que son 3 tablas, en el cual se van a almacenar. En la tabla usuarios se va a almacenar toda la información de usuarios, en la tabla productos se va a almacenar toda la información referente a productos, y en la tabla promociones todo lo referente a promociones, de manera que esté organizado la información. Bien, ahora sí, una vez que hayamos creado la base de datos, que ya la tenemos, vamos a verificar que la opción compartido esté activo para poder abrirla en todos los equipos de la red. Debe de tener una opción que esté seleccionado como compartido para que esto se pueda abrir en cualquier equipo que esté conectado a la red. Para ver esta opción vamos a ir a la ficha archivo, luego en la opción opciones, y luego en configuración de cliente, y en la opción avanzada vamos a verificar que esté la opción compartida. Entonces vamos a la ficha archivo, a opciones, posteriormente vamos a la configuración de cliente y bajamos hasta la pestaña que diga avanzadas, que es en la parte de aquí, y como ustedes observan está predeterminado como compartido. Si a ustedes les apareciera exclusivo, nada más hay que seleccionar compartido, ¿vale? Para que se pueda compartir en todos los equipos de la red. Damos clic en aceptar, y lo que sigue ahora es, una vez que verifiquemos esa opción, el paso 2 es, en la base de datos nos dirigimos a la pestaña herramientas de base de datos, y luego en base de datos de Access. Entonces, de las pestañas de acá arriba dice inicio, crear, datos externos, vamos a ir a la opción herramienta de base de datos, y aquí nos vamos a ir a la siguiente opción, que es base de datos de Access, que es la que tenemos aquí. De acuerdo al paso, y en la ventana que aparece damos clic en dividir base de datos, se abrirá el explorador de archivos. Bien, lo que vamos a hacer es dividir esta base de datos para que se pueda compartir. Entonces vamos a darle clic en el botón dividir base de datos, y aquí nos abrirá el explorador de archivos como dice el paso, y en unidad C creamos una carpeta con el nombre base de datos, y ahí guardamos el archivo que se generó con la división de la base de datos. Si ustedes observan,
me abrió el explorador de archivos. Vamos a ir a lo que es el disco local C. Y aquí vamos a crear una nueva carpeta que se llame base de datos. ¿Sí? Y aquí vamos a guardar el archivo que se va a dividir, que se llama aplicación-b. Entonces damos clic en dividir y damos clic en aceptar. ¿Saben? ¿Qué es lo que hicimos con ese paso? Lo que hicimos fue dividir la base de datos para que se pueda compartir, y va a estar alojada en la raíz de lo que es el disco local C, en este caso del Windows 10. Ya ustedes lo pueden guardar en otra carpeta, pero de preferencia se déjalo ahí. Bien. Luego dice, ahora vamos a donde se guardó la carpeta y verificamos que esté adentro del archivo que acabamos de dividir. Y a continuación procedemos a compartir dicha carpeta. Entonces nos vamos al explorador de archivos. Vamos a disco local C. Acuérdense que la carpeta que creamos es base de datos, que está aquí. Y adentro está lo que es aplicación-b. Entonces esta carpeta es donde va a estar alojada la base de datos y es la que vamos a compartir para que puedan acceder los demás equipos de la red. Entonces vamos a seleccionarlo, clic derecho, propiedades. Esto ya lo hicimos en una práctica anterior. Vamos a la opción uso compartido. Vamos a la opción uso compartido avanzado y aquí vamos a dar clic en compartir esta carpeta. Con el nombre de base de datos le ponemos aplicar, aceptar, y luego vamos a la opción seguridad y damos a la opción editar y vamos a dar clic en el botón agregar. Acuérdense que aquí vamos a agregarle o todos, everyone, dependiendo del sistema operativo. Voy a escribir todos. No me funciona con todos, entonces voy a escribir everyone y voy a poner aceptar. Y de esa manera, al poner everyone, significa que todos los usuarios de la red van a tener acceso a lo que es la base de datos. Y por último, como es una base de datos que se va a estar trabajando con todos los miembros del equipo, obviamente debe tener control total. Entonces damos clic aquí donde dice control total y ponemos en aplicar, aceptar y listo. De esa manera ya hemos compartido la base de datos y de manera satisfactoria. Bien, ese sería el paso 4. Vamos al paso 5. Dice, ahora verificamos las tablas, cuál es la ruta donde se encuentran guardadas, y debemos cambiar la ruta en el entorno de red para que los usuarios de la red puedan acceder a ella. Bien, vamos a ir nuevamente a la base de datos y aquí, si ustedes observan en lo que es la ruta, dice C base de datos aplicación-b. Igual para las 3 tablas, significa que estas 3 tablas están guardadas únicamente en lo que es la computadora de Windows 10, no están guardadas o alojadas en lo que es la red para que los demás usuarios puedan acceder a ella. Entonces hay que cambiar esa ruta. Y para ello, en el paso 5.1 me dice, vamos a datos externos y luego administrador de tablas vinculadas. Marcamos la casilla de las tablas que vamos a compartir y preguntar, siempre por una nueva ubicación. Damos a aceptar y se nos abrirá el explorador de archivos. Entonces primeramente vamos a datos externos, que es la tercera opción o la tercera ficha. Luego vamos a administrador de tablas vinculadas, de acuerdo al paso que les estoy explicando. Y en esta ventana que se abrió vamos a seleccionar o todas las tablas o únicamente las tablas que se requiere para trabajar, para compartirlas en la red. En este caso vamos a seleccionar todas las tablas, que son 3, la de tabla producto, promociones y usuarios. Y al mismo tiempo vamos a darle clic donde dice preguntar siempre por la nueva ubicación. Supongamos que esta base de datos se cambia de equipo, entonces va a preguntar cuál es la nueva ubicación para que se siga compartiendo. Ahora, ya que tengamos todo seleccionado, damos clic en la opción aceptar. Y aquí nuevamente nos abrirá lo que es el explorador de archivos. ¿Sí?
Y en el paso 5.2 y final me dice vamos a la opción red, seleccionamos el equipo de Windows 10 ya que es la máquina que va a compartir la base de datos, seleccionamos la carpeta base de datos, posterior seleccionamos el archivo, luego aceptar y cerrar. Entonces vamos a la opción red. Y aquí nos aparecen dos equipos, Win7 virtual, que sería el Windows 7, y Victoronchy, que sería el Windows 10, donde estoy compartiendo la base de datos. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar Victoronchy, ya que es el equipo desde donde va a salir la base de datos a compartir. Entonces lo selecciono. Voy a la opción base de datos, que es la carpeta que acabo de compartir en el paso anterior. Selecciono lo que es aplicación-B. Y le pongo abrir y aquí le pongo aceptar y cerrar y verificamos nuevamente la ruta de las tablas y si ustedes observan ya cambió. Ahora dice que la tabla o las tablas están dentro de lo que es el usuario Victoronchy, la carpeta base de datos y la aplicación-B. Significa que esto ya está compartido para que se pueda ver en los demás equipos de la red. Bien, hasta aquí serían los pasos para compartir la base de datos. Ahora lo que tenemos que hacer es ir al Windows 7 y verificar que sí esté la base de datos correctamente compartida. Para ello nos vamos a ir al explorador de archivos y vamos a ir a lo que es red. No nos carga Victoronchy, esperamos un momento. Bien, si de aquí no nos carga, vamos a lo siguiente, podemos ir a lo que es el ejecutar. Y aquí vamos a escribir muy bien, entonces como les digo, en la ventana ejecutar vamos a escribir diagonal invertida. No lo puedo sacar con las teclas, pero lo saqué desde lo que es el Word y nada más lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí y el doble diagonal invertida y la dirección IP que es 192.168.80, que es la dirección IP del Windows 10. Ponemos aceptar y si ustedes observan nos aparece lo que es la carpeta base de datos, que es la compartida, y abrimos. Aquí está lo que dice aplicación-B. La abrimos y aquí, bueno, aquí ponemos habilitar contenido, aquí ponemos guardar como y vamos a guardar habilitar contenido. Y entonces ya tenemos lo que son las tablas. Y aquí igual podemos ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle unos campos así rápido. En la de usuarios vamos a meternos y vamos a ponerle aquí nombre, apellido. Aquí vamos a ponerle texto largo y texto largo. Guardamos esto. Y bien, de esa manera hemos compartido lo que es la base de datos. Ya cualquiera que esté conectado a la red va a tener acceso a esta base de datos que acabamos de compartir. Y obviamente aquí compartimos todas las tablas, pero como les comento, puede ser nada más 2 tablas o una tabla dependiendo de lo que se quiere compartir. Y bueno, sería todo de parte de esta práctica. Si tienen alguna duda, pueden mandar mensaje por el grupo de WhatsApp o de forma privada.